y la carótida interna. ¿Se acuerdan? En el cuello. Luego de ahí, la carótida externa da una primera rama, que es la arteria. Esta es la arteria carótida común, este es el bulbo carotidio, esta es la arteria carótida interna, esta es la arteria carótida externa. Y la primera rama colateral de la carótida externa es la arteria tiroidea superior. ¿Se acuerdan? La arteria tiroidea superior. Luego después, esta arteria tiroidea superior va a irrigar a la parte superior de lo que es la carótida. Luego la arteria carótida externa sigue subiendo y da otra rama, que es la arteria faringia ascendente, que es una arteria que es posterior. Sigue subiendo y da un tronco común, el tronco faciolingual, para las arterias facial y la arteria lingual. La arteria lingual, que es la que acompaña al nervio lingual en su ingreso a la lengua, y la arteria facial, que sube rodeándole al borde de la mandíbula por detrás de la glándula submaxilar y asciende y luego trepa y se va a la línea media por el surco nasogeniano de la cara. ¿Ya? Esta arteria sigue subiendo y da una rama posterior, que es la arteria occipital. La arteria occipital. Sigue subiendo la arteria carótida interna y da dos ramas terminales. Una que se hace anterior y preauricular, o sea, por delante de la oreja, y otro que se hace medial e interno, hacia la fosa térigo-maxilar. La arteria que va ascendiendo y preauricular es la arteria temporal superficial, que es la arteria que vimos cuando estuvimos viendo los músculos de la cara. Y esta arteria es la arteria maxilar interna. Recién ahí es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Ya? Todas estas arterias, yo presumo que ya lo tienen claro, que esto ya lo hemos visto. Alguna de estas, como la arteria faringe, la van a conocer hoy día conmigo, la occipital también, pero la facial, la lingual y la tiroidea superior ya la conocen, ya la hemos marcado alguna vez, hemos hablado de ellas. La arteria lingual acompaña a un nervio, acompaña al hipogloso. ¿Ya? ¿De qué manera? Si aquí está la lengua y aquí está el hueso yoides, hay un músculo que va de yoides a la lengua. ¿Cómo se llama ese músculo? Iogloso. Yoides, ¿no? Y lengua gloso. Iogloso. Ese músculo iogloso divide a esta parejita, que su camino y su destino es estar juntos. En un primer momento con el hipogloso y después con el nervio lingual, arteria y nervio lingual. Para que se acuerden, el nervio hipogloso pasa por delante del músculo iogloso y por detrás del músculo iogloso, pregunta de examen típica, por detrás, vamos a ponerle líneas punteadas, por detrás del músculo pasa la arteria lingual. ¿Ya? Para que se acuerden, porque les pueden preguntar. La arteria lingual pasa por delante o por detrás del iogloso. Por detrás. El hipogloso pasa por delante o por detrás del músculo iogloso. Por detrás. ¿Ya? Entonces, entramos a estudiar la arteria maxilar interna. Cuando uno estudia la arteria maxilar interna, tiene que dividirla en tres porciones. En una porción mandibular, en otra porción infratemporal y una porción palatina. ¿Alguien sabe cuántas ramas tiene la arteria maxilar interna? Pregunta de examen. ¿Cuántas ramas colaterales tiene la arteria maxilar interna? Todos los textos dicen 14. 14 ramas. Estas ramas las vamos a estudiar ahorita las 14. Ahí vamos a identificarlas también en los preparados. A veces hay 15 ramas cuando se cuenta de manera individual las arterias temporales, que las vamos a ver. Y otras veces consideran que son 16 porque están considerando a la
rama terminal de la arteria maxilar interna. ¿A qué se refiere rama terminal y ramas colaterales? Por ejemplo, esta arteria carótida externa tiene 1, 2, 3, 4 ramas colaterales y 2 ramas terminales. ¿Sí me entienden, no? En su camino va dando arterias para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, se llaman colaterales. Y cuando la arteria finalmente se divide en 2 troncos grandes y acaba, esas se llaman ramas terminales. Por eso en los textos van a encontrar que la maxilar interna presenta 14 ramas colaterales. Algunos dividen y dicen, no, 15 ramas colaterales. Y otros textos dicen 16 ramas, pero no dicen colaterales, dicen ramas. ¿Por qué? Porque están contando 15 colaterales más una rama terminal. Ahí vamos a ver cuál es la arteria o rama terminal. Entonces, para que se acuerden, vamos a poner 15. ¿Por qué? Porque vamos a dividir 5 para cada uno para que se acuerden. 5 ramas a nivel mandibular, 5 ramas a nivel infratemporal y 5 ramas a nivel palatino. Ya, para que se acuerden, porque lo dividan en 3. Como si lo voy a dividir en 3 para estudiar, entonces 3 por 5, 15. Listo. Entonces cada uno tiene 5, cada porción tiene 5 ramas. Vamos a hacer la primera rama, vamos a hacer el primer segmento, el segmento mandibular. El segmento mandibular presenta 4 ramas ascendentes y una descendente. 1, 2, 3, 4 y 5. La primera rama se va hacia la región posterior del oído, de la oreja, y es la rama aurículo-temporal. ¿Ya? Aurículo-temporal. Arteria aurículo-temporal. La segunda es la arteria timpánica. La tercera es la arteria meningia media. La cuarta es la arteria meningia menor. Y esta última es la arteria alveolar inferior. Si ustedes se acuerdan, de estas 5 que hemos hablado, hay 2 que a ustedes les suenan, la arteria meningia media y la arteria alveolar inferior. La arteria meningia media es aquella arteria que asciende por el agujero espinoso, ¿cierto? De la base del cráneo. ¿Se acuerdan que entraba? Había agujero redondo, agujero oval y agujero espinoso. En la fosa craneal media hay 3 agujeros. El último agujero, el más externo, era el agujero espinoso. Ahí, por ahí ascendía la arteria meningia media. Y otra cosa más, cuando lo veamos en los preparados, antes de ingresar a la base del cráneo, hay 2 nervios que le hacen un ojal a esta arteria. ¿Ya? Le hacen un ojal y luego termina yéndose a dar parte sensitiva al territorio preauricular. Ese nervio se llama nervio aurículo temporal. ¿Ya? Ahí vamos a ver que le hace un ojal. Y la arteria alveolar inferior es esa arteria que se metía, ¿se acuerdan? En la mandíbula. Había la asta ascendente de la mandíbula, tenía un cóndilo y una apófisis coronoide. A ver, la mandíbula. Y la pregunta que les he hecho hace un momento. Aquí adentro hay un orificio, ¿cierto? Este es el orificio dentario inferior o alveolar inferior. Este pabilo que les puse ahí, eso significa el nervio dentario inferior o alveolar inferior. Ese nervio entra con su arteria, que vendría a ser este. ¿Sí? Nervio y arteria entran por ese orificio. ¿Ya? Listo. Ahí están las 5 ramas del segmento mandibular. Ahora vamos a pasar al segmento infratemporal. Se llama segmento infratemporal porque está debajo del temporal. Entonces dibujamos el temporal para acordarnos. ¿Se acuerdan que era el músculo que tenía en forma de abanico? Lo hemos disecado con ustedes en la cara. Entonces vamos a acordarnos que este músculo presenta 5 ramas también. Presenta ramas que van a irrigar el temporal y 3 ramas descendentes. ¿Ya? Esta región infratemporal, también para que ustedes se acuerden, pueden llamarlo segmento masticatorio. ¿Por qué? Porque se va a encargar de irrigar, de darle sangre a todos los músculos de la masticación. Con eso se pueden acordar. Entonces, las ramas que van hacia el temporal será la arteria temporal profunda posterior y la arteria temporal profunda anterior. Y en la parte descendente tenemos 3 ramas que van a los demás músculos de la masticación. La rama maceterina, la rama pterigoidea
Y hay una rama que permite la irrigación de la región de la boca, porque ¿dónde se produce la masticación? En la boca, ¿cierto? Entonces era la rama bucal. La bucal, la pterigoidea y la maseterina. Ahí están esas 5 ramas. ¿Ya? Estas dos a veces les consideran como uno, por eso les decía hace rato que a veces les dicen 15 cuando individualizan cada una de esas ramas, pero algunos textos las consideran como una sola. ¿Ya? Listo, seguimos. Vamos a dar las 5 últimas. Entonces aquí había un segmento, acá hay otro segmento de la arteria y este sería el último, que es el segmento palatino. El segmento palatino tiene también igual 5 ramas. Tiene 5 ramas, ¿ya? La primera, la más conocida, es la arteria palatina descendente, ¿ya? La arteria palatina descendente es esa arteria que baja por estos orificios, los orificios palatinos mayores, por acá, ¿ya? ¿Sí? Por aquí. Por ahí es donde baja la arteria. También tenemos a otra arteria. Esta arteria alveolar inferior, que se mete en el orificio de la mandíbula, sirve para luego, cuando baja esta arteria, dar ramitas para darle sangre a cada uno de quién, de las piezas dentarias, ¿cierto? Entonces, la mandíbula corresponde al maxilar inferior, o sea, a la arcada inferior. Entonces, también tiene que haber una arteria que le dé sangre a la arcada inferior de los dientes. Esa arteria es esta. Si esta arteria se llama arteria alveolar inferior, esta se llamará arteria alveolar superior. ¿Sí? Esta es para la parte superior. Porque esta arteria no está yendo así, la maxilar realmente está yendo así, como una S, así como una S itálica, está arriba. La siguiente rama es la arteria iliana. La arteria viliana es una arteria que se encarga de irrigar la zona del tímpano y la zona de la trompa de Eustaquio, que en la clase pasada la han visto ustedes, todo ese territorio. Hay otra arteria que es la arteria infraorbitaria. Esta arteria infraorbitaria es la arteria que va conjuntamente con el nervio infraorbitario. ¿Y por dónde terminan saliendo? Por el agujero infraorbitario, ¿cierto? Entonces ese agujero está aquí debajo. ¿Sí? Ahí está. ¿Ya? Y esa arteria se anastomosa con la rama angular del facial, de la arteria facial, de esta arteria de acá, que va subiendo por el grupo nasogeniano. La siguiente arteria es la arteria faríngea. Si ustedes se acuerdan, acá había una arteria faríngea también, pero esta es la arteria faríngea ascendente, que no es rama de la maxilar interna. La rama de la maxilar interna es la arteria faríngea sola, nada más. Y bueno, ahí están las últimas 5 ramas del segmento palatino. Y la rama terminal, o sea, cuando ya deja de ser maxilar, es esta de acá, que se llama arteria esfenopalatina. ¿Ya? Arteria esfenopalatina. Esta arteria esfenopalatina se mete al territorio de la rinofaringe, la cavidad nasal. Ingresa y empieza a dar ramas en la cara lateral de la mucosa nasal, de la nariz. Este de aquí es la zona del paladar duro, acá sería la nariz, aquí estarían los cornetes, ¿no? Aquí, por aquí. Y luego da una rama terminal que baja por aquí y pasa por un orificio. Hay un orificio que está en el territorio del paladar duro, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese orificio? La fosa incisiva. ¿Dónde está esa fosa incisiva? Está aquí, el paladar duro. Aquí. Ese de ahí se llama fosa incisiva. Por ahí está bajando esa arteria. Esa arteria
arteria baja y cuando cruza ese orificio cambia de nombre y se llama arteria nasopalatina. Esa arteria nasopalatina gira y se va por el techo pegado al paladar duro, ¿ya? Y se va a unir con las arterias de la arteria palatina descendente. La arteria palatina descendente va a dar dos ramos. Un ramo que se llamará palatino menor y otro ramo que será palatino mayor. Ese ramo palatino mayor sale al paladar. En este caso vamos a hacerlo más grande este dibujo. Este sería el maxilar y este sería el hueso palatino. Entonces esta arteria, que es la palatina menor, y esta arteria palatina mayor, se va a unir con este otro ramo, que es el ramo nasopalatino, para completar el circuito de irrigación del techo del paladar. Esto, visto desde abajo, si yo fuera la lengua, todos nosotros fuéramos la lengua, vamos a ver el techo del paladar, más o menos sería así. Aquí estaría el hueso palatino, ¿no? Aquí serían los maxilares. Palatino de un lado, palatino del otro, maxilar de un lado, maxilar del otro, agujero, palatino menor, agujero, palatino mayor, palatino menor, palatino mayor, fosa incisiva, ¿sí? Y acá estarían los dientes, ¿cierto? Los alvéolos dentales. Entonces, estas dos arterias, que son ramas de la palatina descendente, la palatina mayor va a salir por acá, de cada lado. Y la palatina menor sale por este otro agujero, por el agujero palatino menor. Los agujeros palatinos mayores sirven para la salida de la arteria palatina mayor, que van a viajar hacia adelante, para unirse con la rama que está bajando de acá, de la fosa palatina, de la fosa incisiva, que es la arteria nasopalatina. Está bajando por acá y se unen así. Y ahí completan toda la irrigación de lo que es el paladar. Paladar duro y aquí paladar blando. Porque recuerden ustedes que en esta parte de acá está lo que es el paladar blando, ¿no? Los músculos, los 5 músculos que se impactan acá en la aponeurosis palatina. Eso es con relación a la arteria maxilar interna. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Sí? Está digerido. Ya, ahora vamos a hacer el punto 3 acá. Y ahí paramos. Vamos a reconocer la foto. Entonces, vamos a dibujar acá la mastoide, la poquistiloides, la poquisterioides. Esta de acá es la base de cráneo, mastoides, estiloides, pterigoides y la zona del maxilar. Si acá está la apófisis mastoides, aquí debajo estará la fosa condilia, ¿cierto? Para el cóndilo de la mandíbula. Luego la mandíbula bajará así, dará su ángulo. ¿Se entiende? ¿Más o menos? ¿Sí? Algo. Entonces, para poder llegar a ver esa arteria, la arteria está pasando por acá. Por aquí. Para meterse en esta zona y dar todas esas ramas que estamos hablando. Y luego se termina metiendo por la fisura o por la fosa esfenopalatina. Por eso se llama esa arteria terminal arteria esfenopalatina. Toda esa rama la vamos a ver en ese espacio. Ahorita vamos a ver en los preparados y en el cadáver que está detrás suyo. Pero para ingresar a esta zona, la arteria pasa por detrás de este cóndilo, que es el cóndilo de la mandíbula. Por eso esa zona se le llama ojal retrocondilio. Si les preguntan, la arteria maxilar interna, a través de qué orificio o de qué espacio anatómico ingresa a la fosa pterigopalatina,
ingresa a través del ojal retrocondilo. Correcto, la arteria maxilar interna pasa por detrás del cóndilo de la mandíbula, no pasa por delante. Es por ello que para poder ver las muestras, van a ver que en todas las muestras esto de acá está fracturado. ¿Sí? Esto no está presente. ¿Ya? Vamos a borrar. Y debajo de las arterias vamos a encontrar las estructuras que vamos a estudiar ahorita, que son las estructuras nerviosas. ¿Qué estructuras nerviosas? Las ramas del quinto 3. Aquí estaría más o menos el agujero oval. Y del agujero oval, ¿quién baja? El quinto 3, ¿cierto? Tercera rama del trigémino. Baja así, como un tronco común, y luego se divide. Lo primero que hace es dar dos ramas que van hacia atrás, hacia la zona donde está el conducto auditivo externo. ¿Ya? Así. Y luego se van como un solo nervio, que es el nervio auriculotemporal. Y ese ojal aprovecha una arteria que sube en medio de ese ojal y se mete a este agujero que está al costado del agujero oval, que es el agujero espinoso. ¿Cómo se llama esta arteria? Arteria meningia media, porque usa el agujero espinoso para subir. El ejemplo que les daba acá. ¿Ya? La siguiente rama que he dado, lo que sucede después con el quinto 3, es que el quinto 3 se divide. Se divide en dos troncos. En dos troncos terminales. Un tronco anterior y un tronco posterior. El tronco anterior va a dar una rama, que es la rama bucal, va a dar otra rama que es para el pterigoideo externo, va a dar otra rama para el pterigoideo interno y va a dar otra rama para el músculo macetero. También va a dar nervios para la inervación del músculo temporal. ¿Ya? Y este tronco posterior se va a dividir en dos nervios terminales, que son el nervio lingual y el nervio mandibular. El nervio lingual y el nervio mandibular. ¿El nervio lingual a dónde va a ir? A la lengua. ¿Cierto? A la lengua. Y el nervio mentoniano o mandibular, ¿a dónde va a ir? Va a meterse a ese orificio que estaba en la mandíbula, ¿cierto? Porque este nervio también se le llama nervio alveolar inferior, es el mismo. ¿Ya? Nervio alveolar inferior, nervio mandibular, nervio mentoniano, lo mismo. ¿Ya? Se va a meter a ese orificio. Pero antes de ingresar a ese orificio, va a dar una rama nerviosa, obviamente, estamos hablando acá de nervios. Una rama nerviosa delgadita que va a ir más abajo a inervar motoramente a dos estructuras. Pregunta de examen. Al miloioideo, por eso se llama rama nerviosa miloioidea, y al vientre anterior del digástrico. Por eso hasta ahora no sabían quién inervaba el digástrico. Ahora ya saben. ¿Ya? Esa ramita da inervación a esos dos músculos. En el digástrico solo al vientre anterior, pregunta de examen, porque el vientre posterior lo inerva el nervio facial. ¿Ya? Van a hacer eso. Y acá ahora también el miloioideo. Bueno, esto con relación al nervio alveolar inferior o al nervio mandibular común. Y con relación al nervio lingual, ¿se acuerdan? En la clase pasada hablamos que el nervio lingual entra a la lengua y da la sensibilidad simple o el tema del dolor. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno. Y había otro nervio que le daba lo que es la sensibilidad específica, el gusto, que era la cuerda del tímpano. ¿Se acuerdan? Ese nervio cuerda del tímpano va a venir de por aquí. Y se va a meter acá, en el nervio lingual. Se mete en el nervio lingual y va a compartir sus
carótida del nervio lingual, que no venía del facial, sino venía del quinto 3, va a ingresar y también va a compartir territorio en los 2 tercios anteriores de la lengua. ¿Cierto? 1 tercio, 1 tercio, 1 tercio. 2 tercios anteriores. ¿Sí? Así es como se presenta o se representa los nervios que vamos a ver en un rato. Pues, la actividad de hoy es identificar todas estas estructuras, no solamente los nervios, sino también todas las arterias y sus ramas, colaterales y terminales. ¿Ya? Con el quinto 2 es más sencillo porque el quinto 2 solamente vamos a reconocer lo que es el nervio informitario, porque no hay mucho que ver ahí, la mayoría de ramas son ramas muy profundas que están dentro de la arteria, del músculo hueso maxilar. Ya, listo. Vamos a descansar unos 5 minutos y de ahí